ir a ver, las distintas presiones, cómo afectaban, ¿no es cierto?, algunas máquinas que estuvimos viendo en las aplicaciones. Y hoy día ya vamos a estar cambiando de tema, aprovechando también que cambiamos de mes, ¿no es cierto? Y vamos a estar hablando sobre principalmente la evolución de la vida, principalmente señalando en esta primera parte cuáles son las evidencias que tenemos de la evolución, ¿ya? En donde vamos a estar contrastando principalmente el tema de los fósiles, algunas cositas también relacionadas a cómo podemos relacionar estos distintos fósiles con el desarrollo de los seres vivos y explicar también cómo se ha generado esta biodiversidad de especies que conocemos y cómo se relacionan, ¿ya? En las próximas clases también vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de la teoría de Darwin, entre otras cositas también. Entonces, ¿cuáles son estas evidencias de la evolución? ¿Ya? ¿Qué son las evidencias? Evidencias, ¿no es cierto?, cuando hablamos de un crimen o de alguna tarea, en este caso de evidencias del proceso evolutivo, van a ser pruebas ya tangibles, ¿no es cierto?, que se puedan ver de que existió, en este caso, un proceso evolutivo, ¿ya? O sea que poco a poco fueron registrándose cambios. Las pruebas de la evolución provienen de muchas áreas diferentes de la biología. Ya vamos a estar viendo que estas pruebas no solamente son huesos, sino que también van a ser pruebas que van a estar comparando estos huesos y van a estar realizando también comparaciones del proceso evolutivo. El evolucionismo, que se refiere, ¿no es cierto?, como a la ciencia que estudia, ¿no es cierto?, esta parte de la evolución, que relaciona todos los varios ámbitos. El evolucionismo se ve aportado por diferentes áreas o disciplinas, como la paleontología, ¿no es cierto?, que esa ya lo podemos tener más asociada al tema de los dinosaurios, ¿no es cierto?, que estudia los huesos y su antigüedad. También la anatomía comparada, que se refiere principalmente a la comparación de especies que van evolucionando en el tiempo. La biogeografía, que se refiere a la vida geográfica de las especies, ¿no es cierto?, que se pueden encontrar en distintas partes del planeta o en el mismo lugar. La embriología, o sea, comparar la formación de los embriones, en donde se va a destacar que son muy similares en un primer momento y que posteriormente, ¿no es cierto?, se pueden estar distinguiendo la especie en particular. Y también a través de la biología molecular vamos a estar indicando, ¿no es cierto?, principalmente aquí está relacionado lo que es el ADN de los individuos para poder señalar, ¿no es cierto?, que existen muchos parentescos y ese parentesco, ¿no es cierto?, de ADN puede estar significando que provienen de algún ancestro común. Entonces, todas estas ramas, ¿no es cierto?, de la ciencia van a estar sirviendo también y van a estar aportando a la teoría de la evolución que vamos a estar hablando hoy día y las próximas clases. Entonces tenemos primero a la paleontología, en donde sabemos, ¿no es cierto?, que es el estudio de la vida prehistórica, animal y vegetal. ¿Y cómo se puede estudiar esto, ¿no es cierto?, si es vida antigua, prehistórica, a través del análisis de los restos fósiles. El estudio de estos restos permite a los científicos determinar la historia de la evolución de los organismos extintos. Conocer, ¿no es cierto?, a través de su cuerpo, poder identificar las formas de desplazamiento, de alimentación.
Un fósil es cualquier resto o evidencia de un organismo que vivió en épocas geológicas pasadas y que se ha conservado de alguna forma, ¿no es cierto? Y pudo ser posible descubrirlo. La data de los fósiles se realiza con elementos radioactivos. Ejemplo puede ser, ¿no es cierto?, el uranio, el cual se descompone en plomo cada 4.502 mil millones de años. No, 4.502 mil años. Acá tenemos en la imagen, ¿no es cierto?, cómo se pueden estar generando restos fósiles dentro de unas rocas sedimentarias. Ya estas rocas sedimentarias van a ser muy importantes para la formación de los fósiles. ¿Qué significa que sean sedimentarias? Que se van a estar formando capas sobre estos restos orgánicos. Y estas capas van a permitir que estos restos se puedan estar manteniendo en el tiempo. Tenemos distintos tipos de fosilización en donde se van a estar obteniendo registro de ellos. Compresión o inclusión es el primero, ¿no es cierto? El organismo queda dentro de una sustancia, como puede ser una resina vegetal o también puede ser hielo, y que se preserva sin alteraciones, o sea que no se descompone. También tenemos la impresión, esta se da por la presión o por el calor ambiental elevado. Se pueden estar desapareciendo los restos orgánicos, pero queda la huella de la forma del organismo. Ya por eso se llama así como una impresión. También tenemos la petrificación o permineralización, que es cuando tenemos partes sólidas, principalmente algunos huesos, caparazones, tejidos blandos, son reemplazados por algunos minerales, entre ellos puede ser el carbonato de calcio y el sílice, y podría estar generando también, ¿no es cierto?, la forma del fósil. Y por último tenemos que los moldes que se pueden estar formando en rocas sedimentarias son restos originales que se han descompuesto y pues el tejido también se deseca y el organismo es rodeado por un material que se solidifica, generando, ¿no es cierto?, un molde que se puede rellenar con minerales y endurecerse. Entonces aquí, ¿no es cierto?, tenemos algunos de los diferentes tipos de fósiles que se pueden encontrar, ¿no es cierto?, que son estos que pueden generarse en una resina, otros, ¿no es cierto?, que van a quedar como una huella, y otros que van a estar formando piedras, ¿no es cierto?, que se van a estar formando por minerales en estos huesos vacíos. En este siguiente PPT tenemos explicado el proceso de formación de un fósil. Obviamente, ¿no es cierto?, en primera parte debe morir una especie orgánica, un animal. Luego debe ser cubierto por el agua de mar o del río, en donde se va a estar generando, ¿no es cierto?, un proceso de descomposición principalmente de la carne o ser devorado. Y parte, ¿no es cierto?, del esqueleto que se conserve va a empezar a taparse con tierra, sedimentaria principalmente. El agua depositada también va a estar generando depósitos de sedimentario sobre el esqueleto y esto va a impedir que se deteriore hasta descomponerse definitivamente, ¿ya?
lo mantiene por más tiempo esta capa que lo van cubriendo de tierra. Con el tiempo, el tejido de los huesos va siendo reemplazado por algunos minerales que convierten a los huesos en fósiles. Más tarde, también la erosión puede estar generando, ¿no es cierto?, que estos fósiles puedan ser descubiertos. Acá tenemos también propuesto, ¿no es cierto?, que puedan investigar acerca de algún hallazgo de algún dinosaurio en tierra chilena. Ya en Chile, ¿no es cierto?, tenemos que descubrieron el famoso chilesaurio en la Araucanía, creo que fue, y aparece una noticia en 2015, 2012, por ahí, relacionada, ¿no es cierto?, a este tema que por el descubrimiento, ¿no es cierto?, de un dinosaurio en Chile, obviamente atrae a muchos paleontólogos, turismo, ¿no es cierto?, para poder intentar entender de dónde se generó, ¿no es cierto?, este hallazgo y sus características. También tenemos que los fósiles pueden ser ahora, ¿no es cierto?, considerados vivientes porque principalmente, ¿no es cierto?, van a tener cierta antigüedad o van a tener algunas de las características de especies antiguas. En la actualidad subsisten algunas especies de vegetales y animales que han conservado su anatomía y forma de vida primitiva. Ejemplo, tenemos ahí a un pez llamado celacanto, el cual existió desde el periodo devónico en Sudáfrica e Indonesia. Ya, o sea, existía desde tiempos primitivos. También tenemos al Nautilus, que es un molusco que existe desde el periodo Mesozoico y vive, ¿no es cierto?, en el Océano Índico y Océano Pacífico. También tenemos las araucarias, que son también milenarias del periodo Mesozoico, que pueden encontrarse en Chile, Argentina, Brasil y Oceanía. Y también tenemos al ginkgo biloba, que son esos árboles que están ahí en la orilla, que también son de hace más de 200.000 años en China. Entonces tenemos aquí una primera parte, ¿no es cierto?, en donde puedan estar definiendo el concepto de paleontología, ya que fue lo primero que trabajamos, ¿no es cierto?, acá, en donde pueden estar señalando que es el estudio de la vida prehistórica, pero que puede ser, ¿no es cierto?, animal y vegetal. Y se realiza principalmente mediante el estudio y análisis de restos fósiles, para así, ¿no es cierto?, señalar la historia de la evolución de los organismos. Ya algo relacionado a eso, ¿no es cierto? Vamos a trabajarlo ahí. Insertar. Estudio de los restos animales o vegetales que puedan dar cuenta de cómo fue la vida, ¿no es cierto?, en el pasado.
A través de los restos fósiles, ¿o no? A través de los restos fósiles. Eso me faltó, muy bien. Aquí lo vamos a colocar. Estudio de los restos fósiles de animales o vegetales que pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, de cómo fue la vida en el pasado. Muy bien. Ya, ahí, ¿no es cierto?, en la paleontología también señala lo que es un fósil, ¿no es cierto?, los tipos de fosilización y cómo se forman estos fósiles. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, aquí que observar la imagen que recrea la escena en que probablemente sucedió hace alrededor de 65 millones de años, 65 millones de años, y que explica la extinción de los dinosaurios. Luego, responde las preguntas que están ahí señaladas. ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? Según ahí como está la imagen, ¿no es cierto? Y número 2 dice, letra B, ¿cómo sabemos que los dinosaurios realmente existieron? Se supone que por un meteorito, ¿no? Que se Claro, muy extinguieron. bien ahí. Como dice la imagen también, eh, los dinosaurios fueron extintos a través de un meteorito. Ya de eso también se da cuenta en, existe, ¿no es cierto?, el cráter generado por el meteorito que pudo haber generado la extinción de los dinosaurios. Entonces, a través del impacto de un meteorito, claro, ¿no es cierto?, los fósiles que han encontrado han permitido señalar, ¿no es cierto?, la existencia de estos dinosaurios a través del impacto de un meteorito, el cual generó, ¿no es cierto?, obviamente el meteorito al caer mató a algunos dinosaurios, pero también generó que se levantase mucho polvo, ¿ya? La explosión, ¿no es cierto?, la tierra que levantó generó también, ¿no es cierto?, la muerte posterior de la vida vegetal y animal. Ese polvo, ¿no es cierto?, cubrió el sol y generó, ¿no es cierto?, que murieran los vegetales, por lo tanto también moría el alimento, etcétera, etcétera. Y como se sabe, ¿no es cierto?, por los fósiles. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que los fósiles han permitido señalar, ¿no es cierto?, que los dinosaurios existieron. Ya, además, es posible que estos fósiles se puedan determinar su antigüedad gracias a elementos radioactivos que poseen y por eso, ¿no es cierto?, se puede determinar la existencia, se pueden estar relacionando también el periodo exacto casi, ¿no es cierto?, y poder estar señalando con quienes coexistieron o con quienes no.
¿Ya? A eso se referían entonces estas preguntitas, chiquillos. Esperemos que las puedan entender, ¿no es cierto?, o anotar. A continuación viene este tema que está ahí señalado como evidencias anatómicas. Ya vamos a estar hablando cuáles son estas evidencias anatómicas que van a ser, ¿no es cierto?, como lo señalamos anteriormente, son algunas de las ramas, ¿no es cierto?, de evidencias que diga de la evolución que nos van a permitir ir señalando lo que vamos a hablar después en la próxima clase, ¿no es cierto?, la teoría de la evolución. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, en segundo lugar, la anatomía comparada. ¿Ya? ¿Qué van a hacer la anatomía comparada? Analizar algunas evidencias de restos fósiles, principalmente de algunos huesos. La anatomía comparada estudia las semejanzas y también las diferencias entre los distintos organismos y ha sido muy importante para establecer relaciones evolutivas entre las especies. O sea, a través de la comparación de distintos fósiles ha permitido relacionarlos, señalar familias, parentescos y evolución. Esta disciplina científica nace con Georges Cuvier entre los años 1801 y 1805, en donde creó su libro, ¿no es cierto?, llamado Lecciones de Anatomía Comparada, principalmente en el reino animal. Por otro lado, Richard Owen desarrolla dos conceptos fundamentales en el estudio evolutivo de los animales: concepto de homología y el concepto de analogía, ya referido, ¿no es cierto?, a la comparación de la anatomía y fisiología de algunos fósiles. ¿Qué van a ser los famosos órganos homólogos? Ya son los que poseen órganos, estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente, y eso es porque van a tener el mismo origen evolutivo, pero al ser diferentes van a tener diferente función. Y es porque estos órganos tuvieron una evolución divergente, o sea, distinta, con otras funciones. Los seres vivos modelan sus órganos según su modo de vida, según el ambiente, ¿no es cierto?, al cual van a estar más adaptados. ¿A qué se van a referir entonces, ¿no es cierto?, los órganos homólogos? A estructuras que estén siendo la misma, por ejemplo, la mano, ¿ya?, pero que estén cumpliendo distintas funciones. Ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a tener que las manos de un delfín van a ser las aletas para poder desplazarse, ¿no es cierto?, en el agua, pero que las manos para un murciélago van a estar sirviendo principalmente, ¿no es cierto?, como para poder volar. En cambio, ¿no es cierto?, las manos para nosotros nos sirven para poder alcanzar algunos objetos, manipular algunos objetos, entre otras cosas. Está relacionado, ¿no es cierto?, con la estructura, la misma estructura, pero que poseen distintas funciones. En cambio, los órganos análogos son estructuras que desempeñan la misma función,
pero que tienen una constitución anatómica diferente. Ejemplo, como tenemos en la imagen, la ala de un insecto, ejemplo de una mariposa, cumple la misma función que la ala de un ave, pero, ¿no es cierto?, están generados por una estructura diferente. Ya las alas de la mariposa no son sus brazos, sino que sus brazos, ¿no es cierto?, están abajo, son una extensión de la espalda en el caso de las mariposas, y para el caso de las aves, ¿no es cierto?, sí son su brazo, y para ambos va a estar sirviendo, ¿no es cierto?, para poder volar. Entonces es importante, ¿no es cierto?, poder entender estos dos conceptos y poder diferenciarlos. ¿Ya? Los homólogos son la misma estructura que cumplan diferente función y son análogos cuando diferentes estructuras cumplen la misma función. Tenemos aquí también que los seres vivos repiten fórmulas y diseños que le han permitido tener éxito. Por otro lado, también el estudio de la anatomía comparada de los fósiles va a estar señalando que existen órganos vestigiales entre las especies. ¿Qué significa que estos órganos vestigiales se trata de órganos atrofiados? ¿Qué significa que sean atrofiados? Que perdieron su función, ya que como que dejaron de formarse correctamente, que ya no tienen función alguna en la actualidad, pero que sí, quizás, ¿no es cierto?, en la antigüedad pudieron tener alguna relevancia, pero que posteriormente dejaron de ser necesarios, ¿ya? Por eso se denominaron órganos vestigiales. Por ejemplo, en nuestra especie consideran como vestigiales las muelas del juicio, la cola, el tubérculo de Darwin y el apéndice. Ya aquí, por ejemplo, la cola, ¿no es cierto?, tenemos registro de que tenemos una formación de una colita, pero no tenemos cola. También la muela del juicio no siempre sale, o salen algunas. Y son porque son estructuras que antes tenían funciones, principalmente, ¿no es cierto?, antes, en el caso de la muela del juicio, quizás antes, ¿no es cierto?, se utilizaban más las muelas para poder alimentarnos, pero actualmente, ¿no es cierto?, ya no. También antes, como proveníamos de los monos, como vamos a hablar posteriormente, teníamos cola, actualmente ya no la utilizamos, por lo tanto también ya no se desarrolla. Acá también aparece el tema de que vamos a estar hablando después cuando hablemos de la evolución de algunos animales, del mismo humano. Tenemos ahí que los delfines, las ballenas, son mamíferos. Se señala, ¿no es cierto?, que antiguamente, primitivamente, pudieron ser seres terrestres que tenían 4 patas. ¿Ya? ¿Por qué se señala esa teoría? Porque poseen órganos vestigiales. O sea que tienen, aquí donde está señalado, tienen estructuras en donde pudieron haber existido sus patas traseras. ¿Ya? Que obviamente, ¿no es cierto?, por el tiempo que ha pasado y por su adaptación al medio acuático, estas han ido atrofiándose y dejando de desarrollarse. Obviamente, ¿no es cierto?, ya ahora tienen sus aletas, su cola desarrollada, por lo tanto no la necesitan. Pero los antiguos ballenas, las antiguas delfines, eran animales
cuadripetos. Entonces, acá tenemos una actividad relacionada, ¿no es cierto?, a los conceptos que trabajamos anteriormente. ¿Ya? Estas sí se las vamos a dejar trabajando un ratito, así aprovecho de descansar un poquito. Y dice, analiza la ilustración que muestra la organización esquelética de las extremidades anteriores de 4 vertebrados: el humano, el delfín, el murciélago y el pelícano. Infiere a qué se deben las semejanzas y diferencias en la organización de los huesos de las extremidades de estos animales. Y letra B, ¿en qué especies los órganos son homólogos y en cuáles especies los órganos son análogos? Letra A, infiere a qué se deben las semejanzas y diferencias en la organización de los huesos de las extremidades de estos animales. Y letra B, ¿en cuál de estos animales se presentan órganos homólogos y en cuáles se presentan órganos análogos? Ya, los dejamos entonces pensando esta parte, chiquillos, y en 5 minutitos volvemos para poder terminar.
Ya, entonces tenemos acá esta actividad relacionada, ¿no es cierto?, a los conceptos que trabajamos anteriormente. Ya, la primera parte cuando dice que infiere cuáles son las semejanzas y diferencias en algunas de las organizaciones de los huesos que tenemos acá. Ya incluso, ¿no es cierto?, tenemos algunas letras que están tratando de señalar algunas estructuras semejantes. ¿Cierto? Tenemos la letra A, B, C, D, ¿no es cierto?, para cada una de las estructuras de diferentes, ya sea, ¿no es cierto?, el brazo humano, la aleta del delfín, el ala, ¿no es cierto?, del murciélago y el ala, ¿no es cierto?, de esta ave. Entonces, aquí se pueden deber las semejanzas en las estructuras que vemos. ¿Por qué Que son diferentes estructuras, pero tienen la misma, se ocupan para lo mismo. Claro, es un brazo, ¿no es cierto? En primera idea, ¿no es cierto? Primera instancia, es de estructura similar. Ya por eso, ¿no es cierto?, tenemos que poseen estas letras, ¿no es cierto?, que están señalando las estructuras de un brazo. Por lo que posee huesos. Bueno, para no repetir similar, parecidos. Eso sería, ¿no es cierto?, semejanza, ya porque es de estructura similar y eso va a estar señalando, ¿no es cierto?, que posean algunos huesos parecidos, principalmente, ¿no es cierto?, estos tres últimos. El delfín, ¿no es cierto?, es como el más diferente. Y profesor, lo que varía sería por la condición de vida que tiene cada uno. Muy bien, ¿no es cierto?, como por la adaptación que posee a cada uno al ambiente. Ahí sería aéreo, terrestre y acuático. Muy bien. Ah, muy bien, ¿no es cierto? Aquí tenemos que vamos a tener algunas semejanzas relacionadas, ¿no es cierto?, principalmente a la estructura que estamos hablando, y las diferencias están dadas por la función o por la adaptación que va a tener la especie al medio ambiente, ¿no es cierto?, al ecosistema, etc. Entonces, la número 2 se refiere a la clasificación de órganos entre homólogos y clasificación entre análogos. ¿Ya? Entender también cuál era esa diferencia. Entonces, ¿en qué especie los órganos son homólogos? Homólogos. ¿Y en cuál especie los órganos van a ser análogos? Los homólogos van a ser principalmente estos que son la misma estructura, pero van a estar cumpliendo diferentes funciones. Distinta función, la misma estructura. Y los análogos van a ser distinta estructura, pero que cumplen la misma función. Entonces, Homólogo sería el humano y el ¿ya? delfín, ¿no?
El humano y el delfín, ¿no es cierto? Porque cumplen distintas funciones. Y análogo sería el murciélago con qué animales. Pelícano. Sí. Parece No, es que abierta con pelícano. Murciélago, murciélago y pelícano. Claro, ¿no es cierto? Acá tenemos que la mano humana con la mano del delfín es la misma estructura, pero van a estar cumpliendo funciones muy diferentes, ¿no es cierto? La mano de nosotros tiene múltiples funciones como para dibujar incluso, y el delfín solamente lo va a estar utilizando para poder desplazarse. Y por otro lado, análogo significa que son diferentes estructuras, como pueden ser, ¿no es cierto?, esta ala, ¿no es cierto?, que va a tener como piel, ¿no es cierto? Acá vamos a tener plumas, ¿ya? Van a estar cumpliendo igual la misma función. Y eso, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora y les voy a estar mostrando lo que es la pregunta esencial en estos últimos minutitos, ¿ya? Pero más que nada, ¿no es cierto?, para poder mostrársela solamente, pero les dejamos planteado, ¿no es cierto?, que nos esperen hasta el próximo jueves y ahí vamos a estar hablando principalmente de este tema referido eh, a la genética, a la biología molecular, ¿no es cierto?, que se hace comparación también para obtener evidencias de la evolución. Entonces tenemos aquí esta pregunta esencial de la semana 21, que está muy relacionada con esta imagen que está arriba. Dice, el citocromo es una proteína presente en todos los seres vivos. En esta tabla se indican las diferencias en los citocromos C de 5 vertebrados distintos. En esta tabla de abajo. Caballo, macaco, chimpancé y también el atún. ¿Qué sea? 5 o 4. De 5 vertebrados. Identifica el tipo de evidencia del proceso evolutivo que muestra la tabla. ¿Ya? Sí, esta tabla, ¿no es cierto?, está indicando los aminoácidos, a qué se refieren, que comparen los aminoácidos, ya que es lo que vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de la biología comparada, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a estar explicando, por lo tanto habría que describir ahí también qué es lo que es ese concepto. Y la letra B dice, interpreta los datos de la tabla e identifica a la especie que está menos relacionada evolutivamente con el ser humano y a la que está más relacionada con el ser humano y por qué. ¿Ya? ¿Será la que tiene más aminoácidos en común o la que tiene menos aminoácidos diferentes? Ah, no, diferentes. Diferentes. Entonces ahí tienen que estar señalando, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo parecido o lo nada de parecido, ¿no es cierto?, que vamos a tener relación evolutiva con algunas especies. Caballo, macaco, chimpancé o atún. ¿Ya? Esa, chiquillos, es la pregunta esencial, más se refiere, ¿no es cierto?, a lo que vamos a estar trabajando el día jueves, pero igual quería presentársela, ¿no es cierto?, para que la puedan tener presente. Y voy a aprovechar este último minuto que me queda, insistir, chiquillos, este mes son solamente 3 semanas, por lo tanto son solamente 3 preguntas esenciales que tienen que enviar en ciencias naturales. Y así no tienen que dar la prueba y pueden tener un mejor promedio. Sobre todo aquellas personas que les fue mal en agosto, envíen sus preguntas esenciales, no importa que no estén completas, se envía una corrección, chiquillos, arreglen esto, ustedes pueden volver a mandar sus respuestas y tener una mejor nota. ¿Ya? Eso, chiquillos, lo dejamos hasta aquí por ahora. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Algo que